Y repito, esta expresión de son unos perversos los que meramente leen la Torá como una historia y nada más, no es algo que estoy diciendo yo. Es una expresión directamente de Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar. Y bueno, como mencionábamos, estaba hablando la Torá del segundo Pesaj también. Primero les hace decir que a perpetuidad celebrarán Pesaj, pero después habla del segundo Pesaj. Entonces dice que cumplan los hijos de Israel el Pesaj en su tiempo. ¿Qué quiere decir esta expresión? Esto está en Bamidbar, capítulo 9, versículo 2. Dice, pero el Zohar pregunta, ¿por qué dice que cumplan en lugar que dice que coman? Porque en realidad Pesaj tiene una gran trascendencia, el proceso de la cena de Pesaj. Entonces, ¿por qué dice que cumplan los hijos de Israel el Pesaj en su tiempo, en lugar de decir que coman los hijos de Israel el Pesaj en su tiempo? Y esto lo comento porque está asociado a comer las matzot, está asociado al Seder de Pesaj. O sea, es todo un proceso muy, muy profundo en Pesaj. Y dice que esta expresión de que cumplan los hijos de Israel es porque el propósito es que tengan una acción abajo para que se cumpla esa misma acción arriba. Pues la intención que ponen es como si lo hubieran cumplido. Entonces, quiere decir que lo más importante de Pesaj son las intenciones, las kavanot, y saber qué estamos haciendo en cada uno de los pasos que se hacen en el Seder de Pesaj. Por supuesto, la lectura de la Torá, Shacharit, Minjá, Arbit, pero esa intencionalidad es lo que da el cumplimiento. Y aquí viene lo más interesante. En el mismo versículo dice, si algún hombre, está impuro. No me equivoqué, lo dice 2 veces. Si algún hombre, está impuro. ¿Por qué gasta tinta la Torá y repite 2 veces la palabra hombre? Dice, porque el hombre es meritorio de recibir un alma elevada. Habla de el hombre. Le utiliza la palabra ish. Pero si se manchó, si se impurificó, entonces la Shejina no reside en él. Es decir, si se contaminó a sí mismo. Y ya sabemos que esta contaminación a sí mismo está relacionado con una mala conducta sexual. Por eso dice hombre 2 veces. Es decir, es merecedor de ser hombre, pero al estar contaminado, la santidad de arriba no puede residir en él. Por eso no estaba listo para poder cumplir Pesaj. Y también dice, si ese hombre está en un camino lejos, y todo el mundo interpreta como si estuviera de viaje o estuviera en algún otro lugar. ¿Por qué tendríamos que interpretarlo así si finalmente puede cumplir con Pesaj en cualquier lugar donde se encuentra en el mundo? Esto está en Bamidbar, capítulo 9, versículo 10. Es decir, dice, está lejos de la letra Hei. Es decir, está lejos de Biná. Porque una persona que se contamina está impura arriba. Es decir, está lejos, pero no lejos físicamente. Está lejos de la santidad. Tanto por haber tocado, por ejemplo, un cadáver, como por impurificarse a causa de la impureza sexual. Entonces, véase cómo estas formas de impureza están asociadas en el mismo contexto. Por eso, hasta que se corrija a sí mismo, dice el Zohar, puede gozar del segundo Pesaj. Entonces,
no cualquiera es apto para recibir Pesaj. Implica un proceso de purificación. ¿Cómo es esto posible? Porque la bendición de Pesaj, una vez que hacemos la noche de Pesaj, toda su fuerza de Pesaj dura al menos 30 días. Pero entonces, ¿cómo es que pueda recibir un segundo Pesaj? Porque precisamente la fuerza de Pesaj, dice el Zohar, mantiene sus coronas de santidad. Es decir, es un momento de 30 días apto para hacer milagros. Incluso las puertas del mundo de arriba permanecen abiertas por 7 días. Por eso es que Pesaj nosotros no hacemos simplemente un par de días, sino que continuamos y Pesaj es una festividad de 7 días. Aprovechamos toda esa apertura para poder recibir la energía de Pesaj. Y esas puertas que permanecen abiertas por 7 días atraen también un segundo Pesaj. Pero aclara que no es igual. El primer Pesaj, en el periodo designado, por eso utiliza esa palabra, puesto que el que hace el segundo Pesaj realiza un grado de elevación inferior, a pesar de que ambos momentos unen Zeir Anpin y Malhut. El primer Pesaj representa una elevación de conciencia desde la derecha y el segundo Pesaj desde la izquierda. Por lo tanto, no es lo mismo. Nuevamente, estamos hablando, si observan, en la Parashá, Bejalotejá, estamos hablando de grados de elevación de conciencia, ahora en el caso de Pesaj. Pero el análisis anterior que acabamos de hacer se desprende de que varias personas buscan esa elevación, pero algunos se asocian como seres de pureza y algunos como seres de impureza, porque así como unos comen con pureza, miren todas las reglas que seguimos en Pesaj, algunos lo hacen con impureza. Por lo tanto, los que comen con pureza se asocian con el pueblo de Israel. Y los que comen con impureza se asocian a las naciones paganas. Es así como los que se asocian al primer Pesaj y a la pureza prevalecen con el nivel de Jochma. Y los del segundo Pesaj se asocian más con el nivel de Binah, puesto que esta está relacionada con la columna de la izquierda, que ya representa juicio, Geburá. Y puesto, por esta razón, que los impuros son demorados hasta el segundo Pesaj. Es decir, alcanzan a conectar con el nivel de Binah, pero no con el nivel de Jochma. ¿Por qué esta situación que explicamos tiene de alguna forma la intención de hacer un estado de elevación en el hombre? Porque todo lo que hemos hablado, todo lo que resume esta parashá, es con la intención de que Akadosh Baruj Hu pueda morar en el hombre. Y este no puede morar dentro de la impureza. El Creador no puede morar cuando hay impureza. Por eso decíamos que cuando hay envidia, celos, ira, el Creador no puede morar en esa persona. Prácticamente queda una vasija vacía. Por el contrario, cuando hay pureza, el alma de la persona se convierte en la vasija de Akadosh Baruj Hu, del Creador. Por lo tanto, los que se asocian a la impureza, ya lo explicamos, pero lo vuelve a repetir el Zohar, son purificados por fuego. Luego entonces su corrección está en el Geinom, muy mal traducido como el infierno. El Geinom es simplemente un lugar de rectificación, de corrección del alma. Y en cambio, los que se asocian con la pureza son purificados por el agua. Y de verdad lo vuelve a explicar mi maestro y el Zohar, con el agua fresca del mikve basta. Aquel
Sin embargo, contrario a lo que estamos diciendo, que desperdicia su semen, aquel que no respeta la menstruación de la mujer, aquel que toca a una mujer después de dar a luz, aquel que toca un cadáver o quien toca un insecto, por ejemplo, se asocia con Geburah, con juicio. Así pues, como los utensilios de Pesaj, que son purificados para recibir cosas frías, también en similitud el hombre que tiene pureza se purifica en el agua fría y son purificados. No así los perversos, es decir, los que vierten su semen. Esos son los perversos. Esos pasan a través del fuego, dolor y sufrimiento para ser purificados. Y dice algo muy fuerte, que las almas son como utensilios de barro, donde desgraciadamente su rotura a veces representa su purificación. Y si son rotas esas piezas, son limpiadas. ¿Por qué? Porque hay que simplemente romper y volver a generar a la persona cuando hay demasiada impureza. La Torá, escrita, lo que es el sentido literal, dice, es fuego, que es lo que se lee en la mayoría de las congregaciones religiosas. La Torá escrita es rigor. Y la Torá oral, que son los secretos del cielo, es agua. Maim es clemencia. Por lo tanto, aquellos que estudian los secretos de la Torá oral, no necesitan una rectificación de dolor y por lo tanto no pasan por el Gehinom. Y aclara que cuando una persona, es muy interesante, llega a ver una datilera, ¿no?, una planta de dátiles en su sueño, la palabra temarim, que son los dátiles, viene de la palabra tam, que es todo o completo. Y también contiene la palabra temarim, las letras marim, que es amargo. Por eso el nombre María está asociado con la amargura. Y dice, que es el dátil, la datilera, temarim, es el nivel de Jacob, significando que cuando una persona ve dátiles en su sueño, es que sus cortocircuitos, sus pecados, sus errores terminaron. Solo recordando un poco a todos ustedes, la palabra Jacob vale 182, que es 2 veces la palabra Suca, porque tenía 2 tiendas, Jacob, 2 sucas, una tienda para estudiar y una tienda para hacer oración. Ese es el nivel de Jacob, que llega a ser todo, tam, completo, que permite llegar a ese nivel donde Jacob fue llamado Ishtam, un hombre completo. Y dice aquí algo muy bello y sobre todo una advertencia importante para muchos. Aquel que se esfuerza en la Torá, aquel que se desvela tratando de extraer los secretos de la Torá, que es el árbol de la vida, a Kadosh Baruj Hu le suaviza sus cargas. Es decir, le perdona sus transgresiones, sus pecados, sus cortocircuitos, pues. Y aquel que estudia esos secretos, sus transgresiones se convierten en méritos. ¿Por qué esto? Porque la persona va entendiendo suavemente cómo hacer ese proceso de conversión de las malas virtudes en buenas virtudes y se convierten en méritos. Sin embargo, una persona que es ignorante vive en el exilio y ese exilio no es un exilio donde están simplemente alejados. No, el exilio representa la pobreza de la sabiduría. Es como si la persona estuviera
muerta. Muchos de ellos, dice, son flojos en la Torá. Sin embargo, se ocupan de la mentira del dinero, por medio de la cual, dice el Zohar, cometen un grave error con Akadosh Baruj Hu. Se ocupan de situaciones del dinero y se olvidan del conocimiento del árbol de la vida. No prestan atención a él. No confían en el nombre de Hashem. Y dice, la paja, que es el dinero, no es dada a sus servidores y no a causa de sus cargas. Se dedican a ocultar y almacenar dinero en su almacén o su caja fuerte. Y viene algo súper fuerte aquí. Ellos argumentan que tienen cargas pesadas, como en Egipto. Es decir, la halajá se les hace difícil. Cumplir los preceptos se les hace muy difícil. Pero levantarse a las 5 de la mañana para ir a ver un buen negocio, para ir allá a discutir, pelear, luchar, negociar, eso no es difícil. Con su paja, que es el dinero, buscan hacer ladrillos y reciben un duro trabajo en el campo. Todo esto hace alusión a la carga y la esclavitud que había en Egipto. Es decir, ¿qué es que buscan hacer ladrillos? ¿Qué buscan que tienen duras cargas? Significa preguntas y respuestas. Después vienen los sucesos en la vida que marcan pérdidas, dolor, situaciones difíciles. Y la persona dice, ¿pero por qué? Si yo no le hago daño a nadie. ¿Por qué? Si yo me porto bien. No tiene nada que ver. Es que la persona piensa que vino aquí a trabajar, que vino aquí a hacer negocios, y no que vino a reconectar con su Creador. Ellos viven una prueba constante, con ley y juicio. Fíjense, importante, ¿eh? Con ley y juicio, conforme al árbol del bien y del mal, hasta que no aprenden a revelar los secretos del cielo, sus aguas amargas no desaparecen. ¿Cuáles son las aguas amargas? Preguntas sin respuestas. Sus trabajos forzados no se van. ¿Cuáles son esos trabajos forzados? Que no pueden dedicar tiempo a la espiritualidad, que se ven obligados a dejar tiempo de la espiritualidad a cambio de tener que trabajar. Y la persona piensa que es mala suerte. No, es la consecuencia de su conducta espiritual. Así como la sal suaviza la carne, también el juicio y los sufrimientos suavizan el cuerpo para el alma. Por eso, en Sedom, hablando de Sodoma y Gomorra, en Sedom fue puesto todo el pueblo bajo sal. ¿Qué significa? Fue puesto bajo juicio, bajo sufrimiento, a ver si así se suavizaba su amor por la carne. Hablo del cuerpo físico. Dice, porque ese que es la paja, que es el dinero, cierra los ojos a los perversos. Se refiere a los Erev Rav, a las multitudes mixtas, que normalmente están más preocupados por el tema del dinero que por el tema de su espiritualidad. Y muchos de ellos, no crean, habitan en hermosas sinagogas, donde siempre están más preocupados por el beneficio de las donaciones, por la parte relacionada con el orgullo, con el honor, que aparezcan con grandes placas en las sinagogas, en lugar de estar enfocados en el estudio. Hace referencia cuán importantes son los cabalistas que ponen continuo esfuerzo en el esplendor. ¿Qué es el esplendor? El Zohar. Zohar significa esplendor. Y dice, es como el arca de Noaj, donde dentro de esta estaba un ejemplo de todo lo que existía. Así son los cabalistas. Dentro de ellos está un ejemplo de todo lo que existe.
Es decir, ahí estaba contenida en el arca toda la verdad. El cabalista lo que busca es ser ese repositorio de la verdad. Pues entonces aprenden cómo ser receptivos de la luz de la Torá y cómo recibir esa luz en su alma. Dice, sin embargo, hay dos tipos de personas comparables. Estoy hablando, ojo, de personas que tienen acceso a los secretos del cielo, personas que vinieron a clases, personas que estuvieron con un maestro. Y dice, esos dos tipos de personas son comparables al cuervo y a la paloma. Ambos salieron del arca, es decir, ambos salieron de esta sabiduría. Pero el cuervo dice que cuando Noaj lo echó a volar para ver si ya había tierra, el cuervo se fue y nunca regresó. ¿Por qué? Porque se quedó enamorado del mundo físico. En cambio, la paloma fue y sí regresó. La paloma son los alumnos asiduos, estudiosos de la Torá, que permanecen fieles a su misión. En cambio, el cuervo son los alumnos que vienen, aprenden algunos secretos, les gusta, pero después piensan que ya lo entendieron y se van tras el dinero, tras la paja, tras sus negocios. Ese llamado cuervo traicionó su misión, así como sucedió con Noaj. ¿Por qué? Porque la persona traiciona su misión aquí, que es volver a entender de dónde viene y a dónde va. Así como la paloma entró en las profundidades del mar, así también los estudiantes de la Cábala se adentran en el abismo profundo de la Torá. Y los tres niveles de la izquierda, que son Biná, Geburá y Od, son unidos con los del centro, que son Keter, Tiferet y Yesod. Y así las 10 sefirot son perfeccionadas. Es decir, poco a poco los estudiantes aprenden a unir la columna izquierda con la columna del centro y así son perfeccionadas las sefirot. Y justamente este tema hace referencia a la frase: he aquí que mi siervo prosperará. Todo este tema de la paloma y el cuervo. He aquí que mi siervo prosperará. Se refiere, por supuesto, a la paloma, que es el secreto de Yesod. Yesod es el Sod de la Yud, el que aprendió el secreto de la meditación. Y sabemos que Yesod está representado por Yosef Atzadik. Sabemos que Yosef el justo fue sumamente próspero y también prosperará en descubrir los secretos del cielo. Por lo tanto, hay aquí una correlación, que la prosperidad está asociada a nivel físico con la prosperidad y el esmero y el esfuerzo en descubrir los secretos del cielo. Dice que el secreto de Yesod y del justo será exaltado. Es el secreto de Tiferet. Y también dice, y estará muy alto. Entonces, por una parte dice, será exaltado, y por el otro lado estará muy alto. ¿Qué es muy alto? Es el secreto de Keter. Por lo tanto, quiere decir que el justo conoce el secreto de Yesod. Es decir, será sumamente próspero y prosperará en descubrir los secretos del cielo. Será exaltado, porque Jacob fue exaltado, es decir, es exaltado por su sabiduría. Y estará muy alto, que es el secreto de Keter, porque sabe y conoce cómo poder bajar toda la fuerza que viene desde Keter, Jochma y Biná, es decir, del mundo de Atzilut. Eso es lo que significa, he aquí, mi siervo prosperará.
Y todas estas expresiones vienen en Yeshaya capítulo 52, versículo 13. Entonces aprendemos que el Mashiach ben David, es decir, el Mesías, hijo de David, son los secretos del Zohar. Es la conciencia que se desprende de los secretos del Zohar. Entonces, el Mesías, hijo de David, es aquel que adquiere la conciencia que conecta con Jochma, Gesed y Netzach, que son aspectos de la derecha. Por otro lado, aquel que conecta con el Mashiach ben Yosef, es decir, el Mesías, hijo de Yosef, es aquel que conecta con Binah, Geburah y Od, que son aspectos de la izquierda. Ojo, no dije la columna de la izquierda, no, son aspectos de la izquierda. Explica entonces que los juicios severos son abatidos por tres acciones de la derecha, que es Gesed. ¿Cómo podemos combatir esos juicios severos? Ponerse los tefilín con el nudo de la cabeza, la oración del Shema por la mañana y la lectura de Shachrit en la oración de la mañana. Esos son los elementos que nos ayudan a disminuir o abatir los juicios severos. Y algo interesante, nos explica que la iluminación de Jochma es revelada en Binah y que Binah es revelada en Od, algo que yo no había escuchado. Entonces, el resultado de nuestra meditación lo racionalizamos todavía en forma de un pensamiento, y eso es Binah. Pero Od ya es una sefirá que está abajo de Geburah. Por lo tanto, sabemos que la sefirá Od está relacionada con el sumo sacerdote, con Aarón. Y entonces señala que la columna izquierda está en conflicto continuo con la derecha, pero la sefirá Od es la que hace la paz con la columna central, que es Keter, Tiferet y Yesod. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el sumo sacerdote? Hace la paz, une la columna izquierda con la columna central. Pero la forma como hace esto, regresamos a la parashá Velotejá, es elevando Malhut. Por eso el profeta Amós tiene una expresión que dice: en ese día levantaré el tabernáculo de David que está caído. Es decir, ¿cómo se hace este proceso de elevación? Muy sencillo. Malhut es la gota de semen que está caída, que es derramada sin control. Por esto lo explica dentro del capítulo del cuervo y la paloma. Porque no importa que una persona estudie los secretos del cielo, mientras siga derramando su semen, mientras siga teniendo una afectación del pacto del Brit, la persona va a seguir en un conflicto continuo y con juicio. Porque precisamente aún dentro del pueblo de Israel hay gente que tiene acceso a la Torá, pero no ha logrado hacer esta paz entre la derecha y la izquierda, que es la columna central. Es decir, no sabe todavía lo que es la columna central, que es la contención. Y la contención se logra estudiando arduamente los secretos del cielo. Créanme, es la única forma. Viene una enseñanza justamente de elevación de conciencia muy hermosa, que quien da deliberadamente a los pobres aumenta tanto en riqueza como en vida, pues la caridad aumenta la vida arriba y como consecuencia la vida abajo.
por medio de la caridad, ya hemos explicado, hace que Zerampín y Malhut se unan, la tzedaká, y que sean derramadas bendiciones arriba y abajo. ¿Pero qué es dar? Y así pregunta el Zohar, ¿qué es dar deliberadamente? Y responde, quien da libremente se vuelve merecedor de ser bendecido. ¿En qué? ¿En qué será bendecido? Responde el Zohar, en riqueza y en vida. Explica de otra forma, para que lo entendamos, aquel que da deliberadamente, aquel que da libremente a un pobre, es como añadir vida al árbol de la muerte. Porque ese pobre se considera como si estuviera muerto, desconectado. Y cuando la persona le da, se siente vivo. Es como añadir vida al árbol de la muerte. Y entonces ese árbol de la muerte lo protege y le acrecenta la vida y le da riqueza. Por lo tanto, la caridad existe para dar vida y mayor perpetuidad o existencia de la misma, puesto que de la misma manera dicha persona le da existencia y vida, subsistencia a los pobres. Malhut en ese momento es exaltada, es elevada a través de la iluminación de Biná por medio de la caridad. Por eso decimos Tzedaká Tatzil Mimavet. La Tzedaká, la caridad, salva de la muerte. ¿Muerte de qué? Muerte de proyectos, muerte de una relación, muerte de una iniciativa, muerte de un negocio. La tzedaká es una gran herramienta de elevación que añade vida al árbol de la muerte y genera protección, riqueza y vida para la persona.